yo estoy muy atravesado por esto en estos tiempos, en la dicotomía emocionalidad-argumentos. ¿Por qué? Lo voy a decir muy rápido. Porque tengo la sensación que la oposición y todas sus dirigencias, que son dirigencias partidarias y son dirigencias mediáticas, empresariales, etcétera, etcétera, vienen operando sobre la emocionalidad de la gente para que efectivamente algunos argumentos desde lo político, algún modo de razonar la política, que no siempre tiene que ser igual, no es que el argumento te lleva siempre a las mismas verdades y no se atiende a otra cosa, y quien no razona de esa manera está equivocado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para mí la política es argumento y racionalidad, y que siento que estas dirigencias conservadoras, porque no tienen con qué darle pelea a esa argumentación, van hacia la emocionalidad del odio, digamos, ¿no? Van hacia la emocionalidad de lo anti. Entonces yo vengo como muy enojado con lo emocional. Hoy, viendo algunas imágenes, repasando en la radio, en algunos momentos en las imágenes de la televisión, me di cuenta que la emocionalidad es una categoría política, que no se puede pensar este día sin emoción. Y que efectivamente hace, también lo que decíamos recién, hace a las características de este día. La cantidad de gente llorando. Decíamos en el arranque, el propio presidente Alberto Fernández, yo creo que de ninguna manera fingido, uno se da cuenta cuando hay un acting. Pero no sé si hoy Alberto Fernández se sintió muy cómodo en ese discurso. No sé si pensaba que le iban a salir las palabras. Estaba muy emocionado, de verdad. ¿Cuánto militante que hoy está efectivamente en funciones de nudo de la garganta, digamos, ¿no? Y creo que esa emocionalidad, o creo que el día de hoy viene a darme una lección a mí, respecto de cómo yo venía pensando la política en estos tiempos, y hay una emocionalidad del odio, no quiero ir al odio como cliché de estos tiempos, hay una emocionalidad de lo agresivo, que probablemente también sea una categoría política, y hay una emocionalidad que construye del conjunto, desde lo colectivo, de la afectividad. Y esa emocionalidad me parece que también hay que valorarla a la hora de los análisis. No sé qué pensás, Vale. Sí, yo coincido. En lo que disiento es que a mí no me pasa la dicotomía. A ver, yo no tengo dudas de emocionalidad, argumentos y ese versus. Digo, para mí son parte de lo mismo, no hay una cosa sin la otra. Después hay personas o sectores que lo pueden manipular a su antojo, usándolo para el mal, pero no tengo dudas que este día, a mí por lo menos desde lo personal, me atraviesa en lo emocional, pero que también tiene que ver con lo identitario, con lo ideológico, con lo racional, y cuando digo que me atraviesa desde lo emocional, digo porque no lo puedo desprender ni despegar de mi propia historia familiar. Hoy leía, hace un ratito, un tuit de mi querido amigo Néstor Centra, que además es un gran comentarista de deportes, pero es un periodista integral, y quiero trasladarles esto que él escribió. Dice: fines de 2001, el polaco Kaimi, con quien compartíamos una oficina, me dice, comillas, voy a una charla con un tipo que la tiene clara. Al otro día me lo confirma, ese tipo era Néstor Kirchner. Año 2001. Por Néstor. No estaba en el radar de nadie. 2001. No, claro, de Caimi, que fue Unione Benevolenza a ver su primera presentación en Buenos Aires. Y al otro día me lo confirma, ese tipo era Néstor Kirchner. Él unió nuestras ideas sin saberlo, su famosa transversalidad hizo efecto. Y esta anécdota es así como muy revisitada dentro del anecdotario familiar, porque ese día nos habíamos cruzado con una de mis hermanas y Caimi en un cafecito, con mi hermana nos íbamos al cine y paramos y dijimos, vení al cine con nosotras, y él dice, no, me voy que tengo que ir a Unión Benevolenza. Tengo que ir a ver Unión Benevolenza. Y ¿a qué? ¿Viste? Bueno, finalmente al otro día yo también me entero, o a la noche me entero de qué se trataba y cómo había sido ese acto, y a partir de ese momento la figura de Néstor Kirchner y sus postulados políticos ideológicos estuvieron y fueron parte de nuestras charlas, nuestras de a dos, nuestras con mi familia extendida, con mi papá. La despedida de Néstor yo no la puedo correr
de mi familia con quien fui a la plaza. Entonces eso también me atraviesa. El recuerdo de mi papá también está atravesado ese día. O sea, yo a la plaza fui con él. Y son un montón de cosas que uno va viviendo, pero cuando... ¿Por qué traje el tuit de Néstor? Porque Centra dice, de Néstor Centra, ¿no? Centra dice, este tipo nos unió. Y ahí yo me quería quedar, porque fue esa transversalidad bien jugada, esa idea de esa unión de miradas, de articulación política, pero creo también que lo que sucedió, y creo que ahí también es donde se unen generaciones, también lo que sucedió, que esa transversalidad nos tocó a quienes habíamos vivido los 90 con dirigentes de un campo nacional y popular que habían traicionado a su gente. Claro. Entonces también yo veo, veo en la figura de Néstor a mi viejo que vivió en los 90 y que la pasó lo mal que la pasó y que se había sentido traicionado por un dirigente peronista, él que siempre había sido afiliado al partido. Entonces digo, es imposible sacarle emocionalidad a eso. Lo que sí digo es que esa emocionalidad inevitablemente va con lo argumental, porque todo esto es ideológico. Está muy bien. Yo voy a decirle a Vale, no lo habíamos, lo único que habíamos coordinado con Vale era que charlamos un poquito de la emocionalidad y que después yo tenía ganas de contarles cuál era para mí el mejor legado de Néstor Kirchner. Y voy a spoilear el final. Vale lo acaba de narrar y no lo habíamos charlado, no sé si alguna vez lo habíamos charlado, miren lo que les digo. Así es este equipo, estas cosas hermosas tiene. Bueno, le voy a robar un ratito más, si me permiten, pensando que es un día especial. Yo, sin embargo, todavía tengo esa dicotomía, ¿no? Me da la sensación de que con la emocionalidad no alcanza y que a eso hay que sumarle ideas, argumentos. Quizá está mal planteado, ¿no? O quizá debería decirles, a mí me emocionan las ideas, a mí me emocionan los argumentos. Un discurso bien elaborado, contundente, me emociona, pero no parto de la emoción. Logro que me emocionen esas cosas y eso le da una fuerza evidentemente imparable. Pero solo con el sentimiento no me alcanza. Esto es lo que quería decir. Bueno, a ver, yo creo que hay, respecto de lo que dejó Néstor Kirchner, vieron que se dice habitualmente que Néstor Kirchner fue políticamente incorrecto, y esto está muy pegado a la idea del posibilismo, que también lo hablamos mucho en el programa. Es decir, el kirchnerismo o el ser político de Néstor Kirchner y todo ese movimiento que se armó, demostró que se podían más cosas de las que nos hacían creer que se podían. Y creo que eso es un elemento, pero yo ahí diría, Néstor Kirchner no fue políticamente incorrecto. No entreguemos tan rápido la política. Néstor Kirchner fue correctamente político. Fue políticamente correcto. Porque esa es la esencia de la política. Lo incorrecto de todo lo demás. A lo que por suerte en el contraste queda como muy desplazado, digamos, ¿no? Después hay otra cosa que siempre pensé que era, y también creo que está como palmo a palmo con lo que les voy a contar y tiene que ver con esa idea de transversalidad que dice Vale, que es la institucionalidad que le dio a la militancia política de la juventud. Lo voy a decir con nombre propio, pero no se limita a eso. Para mí de las mejores creaciones de Néstor Kirchner fue la Cámpora. ¿Por qué? Porque vio que podía recoger ese vínculo tan primario de esas juventudes con la política, a partir de las convicciones y la coherencia, porque la bandera es la coherencia y la convicción, no el hacer política por la política misma o por el poder al que te acerca efectivamente la política, o sencillamente por estar, o por trascender, o porque la política sea un laburo rentado. Yo creo que vio y supo forjar y supo alimentar esa cosa tan primaria de acercarse a la política de esas juventudes y muy rápidamente explicarles qué es la orgánica, y muy rápidamente, quizá su muerte aceleró los tiempos, lo llevó a darle experiencia de gestión. Y para mí la Cámpora es hoy un capital político muy pero muy importante, pensando en los cuadros técnicos que también se necesitan, que siempre son políticos, no se puede escindir una cosa de la otra si no te quedan ceos, ¿no? Esos cuadros técnico-políticos que hoy están, bueno, en algunos casos en intendencias, en otras en subsecretarías, ministerios,
gobernaciones, etcétera. Para mí eso es una cosa muy importante. Pero lo más importante de Néstor Kirchner, a mi modesto modo de ver y coincidiendo con Vale, es el modo de construir mayorías. Y ese modo de construir mayorías, ya vamos cerrando, no se preocupen, no se impacienten, ese modo de construir mayorías recogió por lo menos 3 vertientes, a mi modesto modo de ver. Uno lo mencionaba Vale, pero yo quiero agregar algo más. A aquellos y aquellas militantes de los 60, de los 70, que les hicieron creer que estaban derrotados, que sus ideales políticos no servían para nada, que el modo de abrazar la política en realidad había sido un error, que habían sido traicionados y traicionadas y que no tenían más nada que hacer, que la política era una cosa de modernidades y no de ese tipo de vuelta, emocionalidades vinculadas con el argumento, con la convicción y con la militancia. El modo de construir mayoría de Néstor Kirchner, de construir legitimidad política de Néstor Kirchner, los trajo desde aquel lugar muy oscuro, arrumbados, y los puso en primer lugar, y los puso en primer plano. Los escuchó, los convocó, volvió a hacerlo sentir que su cuerpo en una plaza era una cosa realmente determinante, no solo importante, que era determinante. La otra gran vertiente tenía que ver con los desencantados de la política en general. Todos aquellos que atravesaron efectivamente esa década del 90 y que sentían que la política no tenía mucho para dar, que la política era un problema, no era la única solución. Y entonces también, a fuerza de ver materialmente los resultados de ese modo de hacer política y de vincular discurso con hecho, porque recordemos que los discursos de Néstor Kirchner los fuimos a buscar después. Solo Caimi y algunos más entendían que había que ir a escuchar con otros oídos, digamos. Pero los fuimos a buscar después los discursos de Néstor Kirchner, cuando comprendimos que había una novedad política en el kirchnerismo. Y entonces esas personas desencantadas de la política soltaron el que se vayan todos y dijeron, no, que se vayan todos no, hay una manera de hacer política que nunca me va a representar, pero hay otra que sí. Y quizá por esa bronca que me daba la política expresada en el que se vayan todos, con esa misma energía abrazaron la construcción política y se sumaron efectivamente también al kirchnerismo. Y aquí agregó la juventud está incorporada dentro de eso. Y hay una tercera cosa que me parece importante, y lo leí hoy en un mensaje de un oyente, que creo yo que también es fundamental y tan determinante como las otras dos. Le permitió a ciertos sectores del progresismo, de izquierdas y de otros espacios de la política, que nunca renunciaron a la política, encontrarse con un modo de ser del peronismo que les permitía caminar junto a la calle. No digo que fueran gorilas, no eran antiperonistas, pero sí había pasado tanta cosa con el peronismo, se había ensuciado tanto el peronismo con la década de los 90, que yo creo que, y algún modo de ser del PJ, que yo creo que el hecho de saber construir esa transversalidad, ahora sí, político-partidaria que mencionaba Vale, y vincular esas izquierdas, no me refiero al trotskismo, ¿no? Es otra discusión aparte, a esas izquierdas, a esos sectores del progresismo que por ahí no tenían un partido determinado o habían tenido alguna experiencia partidaria en algún momento. Y efectivamente, estos sectores del peronismo logró unirlos, Néstor Kirchner, me parece, en su cabeza de cómo surcir, de cómo tejer esa mayoría, logró ponerlos en la misma vereda, en la misma movilización, en el mismo sentido y, por sobre todas las cosas, en el mismo sobre de urna. Porque todo esto es muy lindo, pero si no lo traducís en voto está frito. Y hoy, ese modo de hacer mayorías me parece que es indispensable. No se puede pensar un triunfo político, no se puede pensar sin esa manera de entender la política. Y creo que sobre esto hay mucho más para decir, y lo vamos a hacer seguramente incluso después escuchando al propio Néstor Kirchner. Pero creo que por lo menos para mí, coincidiendo con Vale, es el gran legado de Néstor Kirchner. Esta manera de construir mayorías políticas en la Argentina están muy vinculadas a los conceptos. Vamos a jugarla ahora. Cerremos con la palabra de Néstor Kirchner. Escuchen lo que le decía Rafael Bierza, creo que en el Café de las Palabras, y escuchen cómo juega con algo que hoy se utiliza perversamente para otra cosa, que es para diluir la esencia política, que es la palabra consensos. Pero fíjense cómo la entendía Néstor Kirchner, y con esto cerramos esta presentación extendidísima, muy larga. Me hace acordar de otros tiempos de este Caruso, pero que quizá en un día tan especial valía la pena.
Usted habló de la madurez del pueblo argentino. En la índole nacional, ¿qué encuentra usted que fue un obstáculo para producir cambios más drásticos? ¿Qué elemento encuentran nuestros compatriotas que obstaculizaban profundizar los cambios? No, la Argentina tiene un largo problema dirigencial. Es decir, Por arriba la responsabilidad. Sí, cargarle la responsabilidad a la gente, pero ojo, no dirigencial solamente político. Sí, desde el punto de vista global, periodístico, empresario, eclesiástico. Si hay un problema de que todo el mundo habla, primero que es imposible cuando uno gobierna tener 1 millón de amigos. El que tiene 1 millón de amigos a alguien le está mintiendo. Esto es la primera realidad, esto es así. Segundo, todo el mundo habla del consenso porque queda bien hablar del consenso, pero todos ponen traba para que no haya ningún tipo de consenso. Es decir, lo importante que tendría que tener la sociedad, ver que se puede construir un consejo económico, político, social, como sea, discutir de cara a la sociedad y articular un proyecto de gobernabilidad desde la diferencia, porque evidentemente si estamos en espacios políticos diferentes no pensamos iguales. Además, si pensáramos iguales, yo no creo en el pensamiento uniforme y demás, porque eso no es bueno para la sociedad, pero hay que tener una comprensión que un Estado tiene que tener políticas de Estado. Que vuelvan las ideas.